Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de un tema que es de interés de todos y de todas, como es el tema de la migración forzada, el tema de nuestros hermanos que viven en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde, como conocemos muy bien, hay políticas de Estado, parte de los Estados Unidos, hostiles hacia nuestros migrantes. Entonces, para abordar este tema está con nosotros un gran amigo, Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas. Óscar, bienvenido. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, agradezco la invitación. Óscar, estás aquí en el país siempre por alguna actividad que tiene que ver con estos temas. Cada vez que sabemos que andas por aquí es porque o andás preparando algo o estás ya en alguna actividad que tiene que ver siempre con estos temas tan urgentes para nuestra población, porque necesitamos estar con información actualizada del día a día de lo que sucede, sobre todo en Estados Unidos, claro, donde hay, como ya sabemos, políticas anti-inmigrantes. La semana anterior se desarrolló un foro muy de actualidad, Más allá del muro, fue el nombre. Contanos, para que la ciudadanía se entere, qué alcances tuvo, qué impacto se espera de esto y por qué es importante mantenernos muy bien informados sobre estos temas. Claro. Bueno, lo primero en señalar es que el foro en sí, que efectivamente tenía el título que tú ya mencionaste, Más allá del muro, era parte de una gira, ¿verdad?, que se estaba realizando en Honduras y en El Salvador, por parte de dos legisladores de la legislatura estatal de Massachusetts, una periodista que más que periodista es también parte de la junta de editores del periódico Boston Globe, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y ciertamente el más importante en la región de Nueva Inglaterra. Y la visita en general tenía el propósito de permitirle tanto a esta persona que acabo de mencionar como a los dos legisladores adquirir una perspectiva de primera mano sobre la pregunta elemental de por qué se va la gente de Honduras, de El Salvador, por extensión de Guatemala también, precisamente en un momento en que la administración Trump está de forma pero sumamente agresiva buscando todos los mecanismos que puede echar mano para contener, ¿verdad?, los flujos migratorios y específicamente para contener las personas que buscan llegar a territorio estadounidense y poder solicitar protección humanitaria allá. Esta campaña tan agresiva de la administración tiene múltiples caras. Una de ellas es precisamente lo que se ha conocido como los acuerdos de tercer país seguro, que para efectos prácticos ya está vigente en el caso del territorio mexicano, que recientemente Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, firmó también con la administración Trump, y donde se rumora de que se están buscando acuerdos similares con países como Honduras e incluso El Salvador. Todo esto para, como dije hace un momento, contener, ¿verdad?, lo que, como tú bien dijiste en tu introducción, es un patrón de migración forzada. Creo que esa fue de las otras grandes conclusiones que esta visita con estas personas logró identificar. Es decir, nadie se va de nuestros países porque se levantó un día y de pronto ya no le gustó el país de origen, sino que la gente sale realmente huyendo, en muchos casos, para salvar sus vidas. Y en este sentido, lo que buscaba el foro, pero la gira en general, era poner de manifiesto que no se trata simplemente de que Trump no ha logrado construir el muro del cual él tanto habló y que se suponía que México iba a pagar por él, pero que independientemente de que ese muro no exista hoy y que ojalá nunca llegue a existir, hay otros muros que tienen que ver con los prejuicios que existen en contra de personas migrantes. Hay muros que tienen que ver con cambios como los que ya te mencioné, el cambio en cuanto a cómo una persona puede solicitar asilo en Estados Unidos o los cambios en la forma de estos acuerdos de hecho o formales de tercer país seguro, que insisto, lo que buscan es simplemente frustrar la posibilidad de que personas centroamericanas puedan transitar hacia territorio estadounidense y poder reubicarse allá, presumiblemente bajo una solicitud de asilo u otros mecanismos de protección humanitaria que pudieran
ser de uso para estas poblaciones. Es decir, son otra forma de muro. Son muros virtuales, así es como nosotros les llamamos, muros jurídicos, muros que buscan criminalizar incluso el acto de emigrar, que precisamente hoy por hoy protagonizan muchas personas de los 3 países centroamericanos, a veces referidos como los países del Triángulo del Norte, aunque nosotros más bien preferimos llamarlos por su nombre, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora, uno de esos temas que mantienen a la ciudadanía con mucha expectativa es el que tiene que ver con el TPS. Claro. Entiendo que uno de los abogados sí. Que estuvo en el foro sí. Está dentro de este proceso. Es correcto. De hecho, solo hice mención de 3 de las personas que viajaban con nosotros. Habían también líderes cívicos que dirigen organizaciones de beneficio comunitario en Estados Unidos. Uno de ellos era precisamente Iván Espinosa Madrigal, quien dirige la organización Abogados para los Derechos Civiles. Es una entidad que, como el nombre lo sugiere, se dedica a básicamente litigar en nombre de comunidades demandas donde se han violado derechos de personas que pueden ser o inmigrantes o pueden ser personas de otras minorías o grupos tradicionalmente excluidos y abusados en el contexto de los Estados Unidos. Ellos precisamente encabezan una de las demandas que busca reivindicar los derechos de las personas que han sido beneficiarios del TPS, y hablamos un poco sobre este tema justamente en el foro, Más allá de los muros, en el cual se explicaba que la naturaleza de esta demanda es muy parecida a la demanda que se ha estado ventilando y que ha recibido un buen grado de visibilidad, incluso aquí en El Salvador, en las cortes del 9º Circuito, específicamente en Sacramento, California. Justamente la semana pasada hubo una audiencia de un panel de apelaciones que están suscritas a esta jurisdicción legal de Estados Unidos que se conoce como el 9º Circuito, y tenemos entendido que la línea de preguntas que hacían los jueces a cargo de considerar la apelación presentada por la administración Trump no eran muy amigables de los demandantes, no eran muy amigables de los abogados a cargo de la demanda, y esto ha dado pauta para pensar que pudiera haber un revés legal en contra de esta demanda, cosa que haría que ascendiera de importancia las otras 2 demandas que existen, porque además de la que se presentó en la Corte Federal del Estado de Massachusetts, también hay otra demanda que está ahorita deliberándose en la Corte Federal de Nueva York, y ambas pudieran, repito, pasar a ser importantes. Destaco la de Boston, Massachusetts, porque incluye a los 3 grupos nacionales más numerosos de personas beneficiadas del TPS, que son justamente salvadoreños, hondureños y haitianos, en ese orden de prioridad. Ahora, esta demanda, la que está en el Tribunal de Apelaciones, para que la ciudadanía un poco entienda de la magnitud que tiene, ha llegado muy lejos. Es decir, hasta antes de esta audiencia había sido muy esperanzador el trayecto que ha llevado. Sí, indudablemente le ha generado acuerdos al gobierno de Trump, que tuvo obviamente que hacer de manera forzada, digamos, que efectivamente ha postergado la fecha de expiración en la protección temporal, aun cuando los permisos que portan los beneficiarios del TPS no necesariamente han cambiado, lo cual presenta pues algunas dificultades, pero en general ha habido mucha esperanza porque en los Estados Unidos de América el sistema judicial federal está repartido en lo que se conoce como circuitos jurídicos, y el circuito jurídico denominado como 9º Circuito es el circuito que se considera el más sensato, el más objetivo, el más racional en términos de aplicar de forma justa las leyes, y que por eso había esperanza de que quizás se podía salir exitoso en una batalla legal, una batalla jurídica en ese circuito específico. Lo que no necesariamente tomaba en cuenta quienes hemos venido siguiendo este tema es el hecho que muchos de los jueces que precisamente componen las Cortes de Apelaciones Federales en estos distritos son jueces que han sido designados a sus puestos mayormente por presidentes republicanos a lo largo de los últimos 15, 20 años. Y en ese sentido,
La audiencia de la semana pasada es un buen ejemplo de los 3 jueces que escucharon los méritos de la apelación presentada por Trump. Eran un juez designado por el expresidente George W. Bush, un juez designado por Barack Obama y un juez designado por Donald Trump. En teoría no debería de importar qué presidente designa a jueces. En teoría, porque se supone que son juristas que deben aplicar los criterios legales sin consideración política alguna. Pero en la práctica sabemos que sí se hace una diferencia dependiendo quién nominó a un juez determinado para ocupar un cargo tan importante como la Corte de Apelaciones del Sistema Federal. De hecho, me decías que los cuestionamientos que hicieron daban alguna señal sobre sí, eso. Es que la línea de preguntas parecían indicar, ¿verdad?, un favorecimiento de la prerrogativa que el presidente tiene, por un lado de crear programas como es el TPS, y no tanto de crear, sino de designar la protección que ofrece un programa de este tipo, que fue, por supuesto, aprobado por el Congreso, pero también decían ellos, el presidente igual tiene autoridad de ponerle fin, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas va a tener mucho que ver con qué grado de obstusidad le aplican, ¿verdad?, a la decisión, porque la administración Trump ha alegado que las condiciones por las cuales se otorgaron estas protecciones ya han sido superadas, ya no existen y que por tanto no hay razón de continuar las protecciones. Aunque entiendo que no ha sido la opinión que ha emergido de las diferentes embajadas de estos países. Es correcto. De hecho, uno de los alegatos que hacen los demandantes es que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, decidió simple y sencillamente ignorar el consejo que fue emitido de las embajadas de los Estados Unidos en cada uno de los países involucrados, Nicaragua, Honduras, Honduras y El Salvador. Honduras, Haití, Nicaragua y El Salvador, son los 4 países. Entendemos que ya esta es información pública ya, que las embajadas efectivamente recomendaron que no debería de cancelarse el programa TPS, precisamente por considerar que la cancelación y una potencial deportación de estas poblaciones sería sumamente adverso para los esfuerzos que Estados Unidos impulsa bajo la tesis de que Estados Unidos quiere que se consolide la democracia, quiere que haya mejor bienestar económico para los países involucrados. Pero tal parece que eso fue ignorado. Bueno, claro, por eso lo acoto diciendo que es en teoría. Ahora, este caso va a tener resolución la próxima semana, entiendo. Sí, se espera que haya una opinión que emita esta Corte de Apelaciones que escuchó la audiencia de la semana pasada en cuestión de días. Además, pudiera muy bien terminarse esta semana con alguna noticia al respecto. Tengamos la esperanza de que la decisión va a ser sensata, de que no va a ser una decisión politizada y que el caso siga, por tanto, vigente y rindiéndole protecciones, al menos temporales, a los beneficiarios del TPS. Definitivamente que es un tema al que hay que, pues, seguirle la pista, estar pendientes, sobre todo quienes tienen familiares que son parte de este programa. Vamos a hacer una pausa. El tema de nuestros hermanos migrantes es amplísimo. Este es solo uno de esos temas. Claro. Vamos a seguir hablando con Óscar de otros temas que tienen que ver con los salvadoreños por el mundo. Una pausa, venimos con más. Seguimos hablando con Óscar Chacón de Alianza Américas. El tema de nuestros hermanos, sobre todo en Estados Unidos, es muy complejo, tiene muchas aristas, podemos decirlo, además hay muchas trincheras. Una de esas es la que hablamos, tiene que ver con los salvadoreños amparados al TPS, pero también hay otros temas que tienen que ver con la legislatura, es decir, con el Senado, con el Congreso, donde también entiendo que se ha hecho desde hace algunos años, se ha venido intensificando cada vez más, un trabajo muy importante de parte de las organizaciones y de las organizaciones de apoyo, pero también de las organizaciones de
de migrantes. Claro. ¿Cómo avanza y cuál es la perspectiva que se ve en este momento en ese tema, Oscar? Bueno, ahí tengo que confesarte que las organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes, más allá de Alianza Américas o más allá de los salvadoreños en sí en Estados Unidos, nos ha faltado mayor sabiduría, ¿verdad?, en cuanto a cómo manejar la parte de la dimensión política de los temas migratorios. Es bien conocido de que por casi 20 años se insistió mucho en la idea de una reforma migratoria integral que nunca pasó. Se ha insistido mucho también en una narrativa que claramente nunca se logró cambiar, y prueba de eso es que Donald Trump es presidente de Estados Unidos en buena medida sobre los hombros de acusar a los migrantes mexicanos, centroamericanos de ser asesinos, violadores, pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido yo creo que nos faltó a las organizaciones que trabajamos en este campo, nos faltó visualizar con mayor precisión lo que significó el proceso de negociaciones presupuestarias el año pasado. Ese fue quizás el momento político más oportuno que podíamos haber tenido, ya que se presentó de forma muy real la posibilidad de forzar una negociación entre un Trump que quería miles de millones de dólares para impulsar sus agendas anti-inmigrantes y quienes buscábamos algún tipo de resolución, quizás no definitiva, pero una resolución que postergara la situación de penuria que pudieran enfrentar los beneficiarios de TPS si se terminara el programa, pero lamentablemente no hubo unidad, ¿verdad? Hubo una divergencia de opiniones. Organizaciones como Alianza Américas alegábamos que era importante pedirle al liderazgo del Partido Demócrata que negociara en términos que fueran mínimamente favorables en cuanto a mantener vigentes el TPS, sabiendo de que el mismo partido había dicho ya que le iba a conceder algún grado de apoyo para las demandas que Trump hacía referentes a control fronterizo. Te repito, echamos a perder la oportunidad. Trump terminó con 1,000 y pico de millones de dólares en la negociación misma, que luego se suplementan con una petición de un poquito más de 4,500 millones aprobadas recientemente, lo cual le dio, en pocas palabras, bastante de lo que él quería. Y a cambio no tuvimos nada en el plano migratorio. Esto fue en el momento en que DACA se convirtió en un... Fíjate que esto sucedió, ¿no?, digamos, en el periodo entre septiembre del año pasado y febrero de este año. Este es el periodo de tiempo al que me estoy refiriendo, porque fue el proceso en el que se negoció finalmente el presupuesto para el año fiscal del año 2019. Te repito, lamentablemente hubo divergencia entre organizaciones y no pudimos sacar provecho de una condición que iba a ser adversa en cualquier caso, pero que quizás pudo haber sido una oportunidad para extraer concesiones. Aparte de este tema legislativo donde el panorama no luce tremendamente esperanzador, porque ya prácticamente se ha llegado a un acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos con relación al presupuesto del próximo año. Por el otro lado, hay que recordar que la Cámara de Representantes, dominada hoy por demócratas, ya aprobó una propuesta sobre TPS, pero el Senado, que es la otra Cámara Legislativa que tendría que aprobar una legislación similar para luego reconciliar y mandar al presidente, que es otro clavo en sí, es una Cámara controlada por republicanos, entonces no tenemos tampoco mucha esperanza. Muy pocas esperanzas, para ser franco. Y además, supongamos que sucediera un milagro y el Senado aprobara algo, luego viene el escollo de cómo convencemos a Trump, ¿verdad?, para que firme una propuesta de ley para que se pueda convertir en ley, que es como funciona el proceso formal de aprobación de leyes. Pero ese, como tú lo dijiste o tú ocupaste la palabra trinchera, es una. Claro. Mira, la otra trinchera que nos tiene preocupados son las de las redadas, ¿verdad? Hay un esfuerzo renovado de parte de la administración Trump de ir a buscar a personas inmigrantes que trabajan en Estados Unidos sin autorización, como lo evidenció la reciente redada en el estado de Mississippi, donde se arrestan un poco más de 600 personas, un buen número de ellos guatemaltecos, no tantos salvadoreños, creo que había uno que otro salvadoreño, pero no mucho. Pero esta es una antesala,
de algo que nosotros creemos que la administración Trump va a intensificar, especialmente en la medida en que entremos más de lleno en la campaña electoral 2020, que es la campaña en la que el presidente Trump va a buscar ser reelecto. Esta siempre es una situación que complica cualquier proceso político o legal, ¿no? Claro, es que, mira, aquí lo que nos queda muy claro a nosotros es que Trump demostró en el año 2016 que el ataque incisivo, mordaz verdaderamente en contra de comunidades inmigrantes mexicanas, centroamericanas, le funcionó muy bien, en cuanto a que logró distraer la atención de problemas mucho más profundos y amplios en la sociedad estadounidense, pero sobre los cuales el votante de raza blanca en particular es incapaz de ver qué causa estos problemas. Y entonces Trump, de manera muy exitosa, manipula la opinión de estos votantes y les dice, miren, los culpables de que ustedes estén mal son estos extranjeros que vienen a asesinar a nuestra gente, cosa que no tiene ninguna base en la realidad. Y han ya concluido que este mecanismo de movilización electoral, consideran ellos, les va a servir de igual manera en camino a la elección de noviembre del 2020. Claro, por eso ya lo usaron, les surtió efecto. Exactamente, están convencidos que les va a seguir funcionando. Y en ese sentido, prevemos que el ataque contra las comunidades inmigrantes salvadoreñas y otros latinoamericanos va a seguir viento en popa, como decimos. Ahora, desde la parte de El Salvador, ¿cómo ves, cómo estás leyendo sabemos que no han pasado ni 100 días del actual gobierno, pero ¿cuáles son las señales que estás viendo del abordaje de este tema de parte del nuevo gobierno? Yo siento que el nuevo gobierno está en una fase casi como de aprendizaje, de entender cómo mejor posicionarse con relación a estos temas. Creo que hay una actitud de pensar que si podemos encontrar otros puntos de enlace en la relación con Estados Unidos que no sea el tema migratorio, que tal vez por ahí vamos a encontrar algún tipo de alivio, algún tipo de acuerdo, pero en general yo lo que veo es una actitud de alguien que está como sentándose, empezando a ver el terreno, a ver a su alrededor, y en este sentido lo que nosotros ya hemos planteado es una oferta incluso de trabajar en conjunto, de hacer un esfuerzo de equipo, porque pues con mucho gusto nosotros ofrecemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra presencia, nuestra condición de ser ciudadanos en ambos espacios. Somos por supuesto ciudadanos del país donde nacimos, pero también somos ciudadanos naturalizados estadounidenses, lo cual nos da también capacidad de gestión precisamente en Estados Unidos, cosa que no puede hacer un gobierno. Y esperamos nosotros de que podamos encontrar, ojalá más pronto que tarde, una forma de complementar acciones que nos permitan rendirle mejores beneficios a los salvadoreños que ya están en Estados Unidos, a los salvadoreños que están buscando llegar a Estados Unidos y, por sobre todo, medidas que redunden en que El Salvador pase en un día futuro no muy lejano a ser un país donde verdaderamente nadie se quiera ir porque vivimos felices en El Salvador. Ahí de lo que se trata es de sumar todas esas... Sumar esfuerzos. Experiencias, esfuerzos. Claro que sí. Y sobre todo que el tema, el gobierno anterior, entiendo, tomó bastante en serio este tema, ¿no? Hay avances que no deberían desperdiciarse, pues. Claro, no, yo creo que hubieron aciertos y también errores, ¿verdad? Claro. No solo del gobierno anterior, sino a lo largo de lo que ha sido la gestión pública en El Salvador, con relación a reconocer que somos un país permeado de manera transversal en todos los campos, por lo que ha significado que tanta gente salvadoreña se haya radicado en el exterior. Yo soy un convencido de que el fenómeno de más aguda transformación real para el país ha sido ese, ¿verdad? La salida de fácilmente 1,5 millones de personas, algunos dirían más, pero cuando menos 1,5 millones de personas, que ya no viven en el territorio nacional, pero cuyo peso económico, social, cultural y me atrevería a decir cada vez más político, va a indudablemente tener un impacto transversal en la vida del país. Listo, Oscar, tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, venimos al cierre de esta entrevista.
Gracias por la sintonía. Seguimos conversando con Óscar Chacón de Alianza Américas. Óscar, hablando del futuro, ¿cómo la gente debe estar leyendo todos estos acontecimientos y a qué señales hay que ponerle atención? Y sobre todo, ¿qué elementos nos deben animar a seguir trabajando porque estos temas generen esperanza, porque estos temas evolucionen en favor de nuestros hermanos migrantes? Mira, yo te diría que hay varias cosas que dan motivo de esperanza. Lo primero es que creo que los salvadoreños que ya tienen más de 5 años de vivir en Estados Unidos son personas convencidas que su futuro y el de su familia descansa en poder seguir allá, en poder seguir aportando incluso al país desde allá. Y en este sentido son personas muy animadas, ¿verdad?, a no darse por vencidos, muy animadas a participar. La experiencia del TPS es nada más una viñeta que ayuda a ver cómo el salvadoreño que está allá está dispuesto, ¿verdad?, a también luchar para que sus derechos no sean ignorados, no sean violados. Yo creo que vamos a ver más facetas de lucha en ese sentido que dan motivo de esperanza. Los hijos de las personas salvadoreñas que han nacido en Estados Unidos o que han crecido en Estados Unidos, que dominan muy bien el inglés, van a pasar a ser cada vez más embajadores importantes de estas luchas, que yo lo interpreto como un signo de esperanza. Hay un tercer aspecto que me llena a mí de esperanza y es el ver gente como los legisladores que estaban con nosotros aquí la semana pasada y otros que han venido en meses anteriores y otros que van a venir en los meses venideros, que ponen en evidencia que Donald Trump no es la única cara del gobierno de Estados Unidos, que hay legisladores a nivel estatal, que hay legisladores federales incluso, que hay alcaldes, que hay gobernadores, que hay fiscales generales de diferentes estados, que sí quieren comunicar categóricamente una historia diferente, ¿verdad?, de cómo ellos ven a la persona migrante latinoamericana, salvadoreña, centroamericana, porque los ven verdaderamente por lo que son, ¿verdad? Los salvadoreños en Estados Unidos, como el resto de los inmigrantes latinoamericanos, somos por amplio margen una verdadera bendición para los Estados Unidos de América. Y ver a personas de sectores múltiples de la sociedad estadounidense viniendo a nuestros países, solidarizándose con nosotros, aprendiendo lecciones para desafiar también estos mecanismos de opresión, creo que es una enorme luz de esperanza. Y finalmente yo creo también que hay realidades de los Estados Unidos de América que tienen que ver con el cambio demográfico, por ejemplo, que está pasando en Estados Unidos. Es un cambio demográfico que está empezando a apuntar en una dirección en que la sociedad estadounidense se va a encoger, literalmente hablando, a razón de cada vez más inferiores tasas de natalidad. En ese sentido, quienes somos extranjeros en Estados Unidos le estamos aportando a revertir esa tendencia que es muy necesaria para que una sociedad pueda mantenerse como una sociedad viable en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo. A mí me da esperanza de que estos sucesos, que son parte de la realidad, no de las invenciones de Donald Trump, sino de la realidad de los Estados Unidos, van a hacer que cada vez más gente entre en razón y se dé cuenta que deberíamos de estar trabajando más bien de cómo garantizar que nadie más salga de Estados Unidos y que más gente pueda venir, preferiblemente utilizando vías plenamente legales, porque te aseguro una cosa que a veces se nos olvida en todos estos debates: nadie cruza fronteras de forma no autorizada porque así lo quiera. Lo hacen porque no hay otra alternativa. Eso es como hablar de la gente que vive en Estados Unidos sin papeles. Nadie vive sin papeles porque así quiera, sino porque al final de todo esto lo que tenemos en el trasfondo son sistemas migratorios, leyes migratorias obsoletas que se corresponden con el siglo literalmente XIX y necesitamos arreglos nuevos que se correspondan con el siglo XXI. Todo esto a mí me llena de esperanza y de determinación a seguir adelante en estas batallas, por muy difíciles que aparezcan hoy por hoy. Ahora, también el impacto que han tenido todas estas luchas también es notable en la conciencia que está adquiriendo el estadounidense. Sí, y yo creo de que el problema que tenemos en Estados Unidos es que la mayoría que entiende lo positivo de la migración, la mayoría de gente que entiende lo absolutamente positivo que ha sido la experiencia migratoria,
con frecuencia nos conformamos con estar de acuerdo en silencio. Y yo creo que parte de lo que nosotros buscamos es que la gente que ha estado de acuerdo con nosotros, pero de forma silenciosa, asuma un rol más protagónico y podamos entonces procesar cambios que permitan trabajar en función de una agenda verdaderamente común entre personas migrantes y personas nacidas en Estados Unidos. Me gustaría que invitaras a la ciudadanía a estar bien informada sobre estos temas. Me encantaría hacerlo todo el tiempo y lo pueden hacer revisando nuestra página web. Con frecuencia tenemos eventos virtuales de educación pública que puede asistir siempre y cuando se registre, generalmente sin ningún costo, salvo quizás la conexión de internet, pero es una forma de estar conectados con Alianza Américas. Listo. Oscar, estas puertas están abiertas siempre para ti. Es un placer, les Cada vez agradezco que mucho. vengas, aquí estamos para servirte. Bueno, muy agradecido desde ya. Listo. Bueno. Amigos y amigas, a ustedes también el agradecimiento. Les invito a que se queden con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.